Hola amigos, bienvenidos a un video más. Nuevamente siguiendo con el tema de las transiciones. Vamos a ver la misma o el mismo procedimiento del video anterior, pero esta vez no concéntrico sino excéntrico, ¿cierto? Donde tenemos una transición de cuadrado a círculo, donde el cuadrado pues es la parte mayor. Pero esta vez pues excéntrico, ¿cierto? Entonces inicialmente pues nos piden este requerimiento donde nos piden fabricar esta transición excéntrica en platina de 5 octavos, en donde el cuadrado va a ser de 800 milímetros, medidas exteriores, en donde el círculo deberá medir 558.8, es decir, que es para empalmar con una tubería de 22 pulgadas, ¿cierto? Y que la altura de dicha transición deberá ser de 600 milímetros. Entonces aquí tenemos las vistas correspondientes para poder apreciar pues la forma de dicha transición. Nuevamente lo vamos a hacer de la misma manera como desarrollamos la transición anterior, por partes, ¿cierto? En donde vamos a calcular cada pieza individualmente. Entonces tenemos este primer triángulo de acá, ¿cierto? Este sería una pieza. Esta de acá sería otra pieza, que esta sí tiene, serían dos, ¿cierto? Esta es simétrica a esta, que había que fabricar dos de esta. Y tenemos el triangulito que viene en la parte de abajo, que desde esta perspectiva pues no lo vemos, pero sería este que veríamos aquí, ¿cierto? Este que viene acá en la parte de abajo. Entonces serían las cuatro piezas que van a ir rectas, ¿cierto? Y obviamente tenemos las otras cuatro piezas que van a ser roladas, en el cual pues tenemos estas dos que son exactamente iguales y estas otras dos que son diferentes a las de acá, pero que también son exactamente iguales una a la otra. Simplemente que va a haber una derecha y una izquierda. Eso vamos a tener, eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de rolarlo, ¿cierto? A la hora de rolarlo hay que trazar de tal manera que en la rolada pues nos quede una derecha y una izquierda. Dado a que básicamente, si se fijan, los lados, dado a la excentricidad, los lados de estos triángulos no son exactamente iguales. Hay un lado más largo que el otro. Entonces, por tal razón, hay uno derecho y hay uno izquierdo. Entonces, para desarrollar esto, pues inicialmente, como siempre, vamos a calcular primero las partes rectas, ¿cierto? Estos triangulitos de aquí. Entonces iniciamos con este triángulo de acá. Este triangulito aquí, bueno, ya sabemos que, igual como se lo dije en el video anterior, aquí siempre vamos a trabajar con las medidas internas. Es decir, que a estos 800 hay que restarle los 5 octavos de este lado y los 5 octavos de este lado. Lo que significa que a los 800 restarle los 5 octavos de cada extremo, o sea, del grosor de cada placa, porque hay que restárselo para que el grosor no nos estorbe, ¿cierto? Y de paso, pues a la hora de armarlo de esta manera, pues estas partes de aquí pues nos va a quedar un pequeño biselito. Entonces simplemente incrementarlo un poquito más para que ya nos quede pues el bisel para la soldadura. Entonces restarle a los 800 los espesores nos va a quedar de 768. Esas van a ser las medidas internas. Y para el círculo pues vamos a trabajar con el diámetro neutro, porque obviamente estas platinas van a ser roladas. Entonces para calcular inicialmente esta lo vamos a hacer igual como cuando calculamos las platinas de una tolva. Vamos a hallar la distancia real, ¿cierto? Haciendo la triangulación. Haciendo la triangulación para esta platina, pues sería este triángulo que se nos forma acá, ¿cierto? ¿Sí? Que quedamos aquí, porque vamos a calcular es esta distancia de aquí. Esta distancia aquí viene siendo la distancia real de esta platina. Para calcular esta distancia pues se nos va a formar este triangulito en el cual vamos a tener este cateto de acá que nos dicen que son 241.2, ¿cierto? Que es la diferencia entre el diámetro y los 800, ¿cierto? Es 241.2 y este cateto de acá que viene siendo obviamente la altura, que es de 600. Nuevamente vamos a trabajar con polares. Estas transiciones, estos cálculos de estas transiciones se desarrolla más que todo es con la función de polares en la calculadora.
Entonces, utilizando la función de polares, pues vamos a ingresar los catetos, ¿cierto? Cualquiera de ellos, no, aquí no vamos a hallar ángulos, solamente vamos a necesitar la hipotenusa de ese triángulo. Y la hipotenusa de ese triángulo nos viene dando 646.6. Entonces ya ahí tenemos, digamos que la distancia, ¿cierto? Real de esta platina, que viene siendo esta platina de acá. Esta de aquí. Donde tenemos la base que es de 768, que ya les dije que es pues la medida interna del cuadrante, ¿cierto? Después de haberle restado los 5 octavos a cada lado. Y su elevación que es de 646.6. Simplemente pues una vez trazada esa elevación, pues trazamos las líneas hacia los extremos y aquí tenemos nuestro triángulo. A este triángulo hay que calcularle esta distancia, ¿sí? Esta distancia obviamente aquí se nos va a formar hacia la mitad un triángulo rectángulo en donde vamos a tener este cateto aquí que va a ser la mitad de 768, en este caso sería 384, y esta altura acá que ya es la que acabamos de hallar, que fue de 646. Nuevamente con polares vamos a hallar su hipotenusa, que en este caso es 751. Entonces estas distancias, como bien sabe, como vimos en el video anterior, las vamos a necesitar para poder calcular las platinas que van a ser roladas, ¿cierto? Entonces una vez ya aquí desarrollamos esta primera platina de acá, desarrollamos esta platina de acá. Ahora vamos a desarrollar estas dos platinas de aquí. Estas dos platinas de aquí, pues ya sabemos también que la base va a ser igual a los 768. A esos 768, como bien sabemos que las platinas se unen en las partes del centro, ¿sí? De los ejes de simetría del círculo. Significa que a esos 768, en este extremo de acá, pues va a haber que ubicarle, en este caso, no los 279.4 que viene siendo la altura real de aquí hasta acá, ¿cierto? Que viene siendo pues el radio de este círculo, sino que a estos 279.4 pues le vamos a restar también los 5 octavos, ¿cierto? Entonces esa distancia pues nos viene quedando de 263.4. Entonces lo único que hay que calcular es la distancia recta real de esta parte de aquí, ¿cierto? Ya sabemos que esta partecita de aquí, si la vemos acá en este otro dibujo, en esta vista, perdón, vemos que nos dio 120.6, que viene siendo pues la resta entre el diámetro y los 800 dividido entre 2, ¿cierto? Nos viene dando este cateto de aquí y también tenemos este otro cateto de acá que son de 600. Entonces simplemente es hallar la hipotenusa. La hipotenusa viene siendo la distancia real de esta platina. Al hacerlo con polares nos viene dando que esa distancia es de 612. Entonces es el triangulito que tenemos acá. Entonces tenemos la base de 768. Desde este extremo hasta acá se levanta una perpendicular a 263.4, ¿cierto? Que fue la medida digamos que del radio, ¿cierto? Y sobre esa perpendicular pues vamos a trazar los 612 y ya simplemente unimos con líneas rectas hacia los extremos y nos sale esta platina. A esta platina también hay que calcularle estas distancias porque obviamente son las que vamos a necesitar para desarrollar las partes rectas. Entonces, para calcular esta distancia, pues aquí vemos el triangulito que se nos forma para esta. Aquí tenemos este cateto y tenemos este otro cateto. La hipotenusa de ese triángulo vendría siendo 666.3. Y para este pues tenemos este cateto de aquí y tenemos este otro cateto acá, que este cateto acá pues obviamente es al 768, pues restarle estos 263.4. Y la hipotenusa de este triángulo de acá viene siendo de 793.2. Ya finalmente nos queda por calcular esta platina acá, que es la parte recta, esa es la más sencilla de calcular, ¿cierto? Porque la medida está dada ya en el plano. Donde tenemos la base otra vez de 768 y su altura, como está digamos que en el mismo plano, ¿cierto? Esta misma que vemos aquí, obviamente es la altura que piden de la tolva, que es de 600, que es esta que tenemos acá. Pues tenemos los 768 de base y su altura de 600. Calculamos también su diagonal, esta parte de aquí obviamente es este triángulo de acá con los 600 y la mitad de 768, y la hipotenusa de ese triángulo viene siendo 712.3. Ya una vez aquí hallado
todos estos triángulos de las platinas rectas. Y ahora sí nos procedemos a calcular las que van a ir roladas. Para calcular esta lo vamos a hacer de la misma manera como calculamos en el video anterior, ¿sí? Si se fijan, si yo trazo desde el centro, ¿cierto? Del círculo hacia la esquina superior de cada uno de los cuadrantes, ¿sí? Se lo dibujé porque obviamente se repite para los demás, pero aquí podemos ver el procedimiento. Hacia la esquina de cada cuadrante, de este cuadrante sería este y de este cuadrante sería este, ¿cierto? Porque estos cuadrantes son diferentes. Esa distancia es como si dibujásemos un círculo, ¿cierto? Este vendría siendo el radio. Para este sería este círculo y para este sería este radio acá formando otro círculo diferente. Cada círculo de eso es como si se nos formara un cono. Básicamente es eso, si nos formara un cono, ¿cierto? Porque si lo vemos desde esta perspectiva, pues vemos que es como si fuesen conos, ¿cierto? Entonces vamos a calcular el segmento de ese cono, esta parte de aquí. Entonces tenemos que calcular el radio con el que se va a dibujar la platina en la parte de abajo y calcular la distancia recta que hay de aquí hasta acá, ¿cierto? De la proyección de ese segmento de ese cono. Y ya una vez hallando esas dos medidas, pues ya podemos ahí sí ya dibujar la pieza, porque estas diagonales ya las tenemos, ¿cierto? Estas diagonales ya las tenemos, que fue las que calculamos con cada una de las platinas rectas, ¿cierto? Cada una de estas diagonales simplemente es trasladar esas medidas con un compás y cortar este círculo con el que se va a dibujar acá en la parte inferior de dicho cono, ¿cierto? Pero obviamente vamos a desarrollar solamente esta parte de aquí, este segmento apenas, este mero triángulo. Entonces tenemos que inicialmente calcular esta diagonal y esta diagonal. Para calcular esta diagonal, pues aquí se nos va a formar este triángulo rectángulo. Simplemente hay que calcular su hipotenusa, en el cual en este triángulo pues tenemos la mitad acá, ¿cierto? Del cuadrante de los 800. Y tenemos también esta distancia de aquí a acá, que es obviamente a estos 800 pues restarle el radio, ¿cierto? Ahí tenemos este triángulo, en el cual vamos a hallar esta diagonal. Y para esta diagonal también lo mismo, tenemos este cateto de aquí y también tenemos la mitad de los 800. Entonces ahí se nos formaron esos dos triángulos, simplemente hay que calcular sus diagonales, y con esas diagonales pues ya sabemos que son los radios superiores de los respectivos conos, el cual tenemos que desarrollar, que vendría siendo los siguientes. Aquí tengo los dos triángulos. Tengo el mayor, que nos dio, que tiene 400, que es la mitad del cuadrante superior, y la diferencia entre los 800 con el radio del círculo, que es 520.6. ¿Qué tenemos que hacer? Calcular su hipotenusa, nuevamente con polares. Eso nos va a dar que son 656.5. Para el pequeño tenemos que son los 279.4 y los 400 de la mitad del cuadrante. Su hipotenusa viene siendo 488. Entonces aquí les dibujé el cono para desarrollar la platina del cuadrante superior o del más grande. Para el pequeño no se lo voy a dibujar, sino que con este es más que suficiente para que entienda qué es lo que hay que hacer. Listo. Entonces en este primer triángulo, ¿cierto? Nos dio que fue 656.5. Entonces 656.5 viene siendo nuestro radio, es decir, de aquí hasta acá, ¿cierto? Solo vamos a multiplicar por 2 y obviamente vamos a tener el diámetro. A ese diámetro, acuérdense que ya vamos a trabajar con los diámetros neutros, porque estas platinas van a ser roladas, ¿cierto? Entonces a ese diámetro le vamos a restar el espesor de la platina, que en este caso es 5 octavos, eso viene siendo más o menos 16 milímetros. Y entonces ese diámetro nos viene quedando en 1297. Tenemos la altura de dicho cono, que es de 600, ¿cierto? Y tenemos el diámetro menor, que también el diámetro menor a esos 558.8 le vamos a restar los 16, ¿cierto? Ahí vamos a hallar el diámetro neutro, que en este caso viene siendo 542.8. Siempre trabajamos con los diámetros neutros. Entonces ya teniendo estas tres medidas básicas de ese cono, entonces ya simplemente es calcular los respectivos radios. En este caso solamente tenemos que calcular es el radio menor, ¿cierto? Y la proyección, ¿sí?, del cono, digamos que la diagonal. Entonces, para calcular eso lo hacemos tal cual como cuando calculamos un cono. Ya eso lo hemos visto en videos anteriores, porque este tema de los conos lo hemos visto bastante. Entonces básicamente pues aquí se nos forma este triángulo rectángulo, ¿cierto? Este que se ve aquí,
en el cual este cateto de aquí es la diferencia entre los dos radios, ¿cierto? El de arriba fue de 648.5, ¿cierto? La mitad de este, y la mitad de este es de 271.4. Entonces restar este con este pues nos va a dar esta diferencia de aquí, que sería este cateto, y nos va a dar, y también tenemos este otro cateto de acá, que son los 600. Y aquí con polares sí vamos a hacer lo siguiente, vamos a ingresar primero los 600, ¿sí? Porque necesitamos hallar este ángulo de aquí. Con polares ingresamos primero los 600, separados por una coma, metemos el cateto de acá, le vamos a dar igual y eso nos va a dar que esta diagonal de aquí o esta hipotenusa, este triángulo es de 708.6. Esta es la medida pues de la trazabilidad de esa sección, de esa parte del cono, 708.6. Y si le damos RCL tangente para ciertas calculadoras, algunas ya las trae incorporadas, nos da enseguida el ángulo de acá, que en este caso viene siendo 32.1 grados. Entonces, ya teniendo esa información, ya ahora sí podemos calcular el radio. Para calcular el radio, ya sabiendo que este ángulo aquí es de 32.1, simplemente aquí este triángulo que se me va a formar aquí, ¿cierto? Tengo este cateto acá que ya yo sé que es 271.4. Necesito hallar su hipotenusa. Para hallar su hipotenusa pues utilizamos la función del seno, en donde este cateto de aquí lo vamos a dividir por el seno del ángulo, que es 32.1. Eso nos va a dar que tiene una hipotenusa para este triángulo de 511. Ese vendría siendo el radio de la trazabilidad de este cono. Y estos serían los dos triángulos o los segmentos de dichos conos, ¿cierto? Aquí tenemos el mayor, el grande, en el cual pues tenemos la medida de los 708, que es esta distancia que hay de aquí a acá. Para trazar esto básicamente cogemos el radio que nos dio que fue 511, ¿cierto? Trazamos una línea, trazamos el radio de los 511. Sobre esa línea el punto de corte hacia arriba vamos a trazar los 708.6 y sobre ese punto vamos a trasladar las distancias que nos dieron de las platinas rectas que empalman con este segmento. Entonces eso nos dio que en este segmento de acá o en este lado de acá pues dio fue 752 y que en la parte mayor dio 793.2, ¿cierto? Así igual vamos a trazar el otro. En el otro, después de haber hecho todo lo que se hizo acá, pero ya con la medida que nos dio de 488, o sea, eso se hace exactamente lo mismo. Me dio que tiene un radio, ¿cierto? De 1009.2, que la parte recta de la trazabilidad me dio que fue 623.2, y ya las platinas, o sea, las partes que se cortan, ¿cierto? Obviamente haciendo centro aquí, pues con un compás tomamos esa distancia, por ejemplo el de 666.3 y cortamos el círculo. Y para acá también haciendo centro aquí con un compás, trazamos los 712.3 hasta que se corte en el círculo acá y unimos con línea recta esos puntos de corte y aquí tenemos el dibujito. Entonces ya aquí básicamente desarrollamos dicha pieza. A la hora de trazarlas, ahí viene la jugada de derecho a izquierdo, hay que hacerlo de la siguiente manera. Aquí les traigo este ejemplo de una de las platinas. Tenemos la parte corta y la parte larga. Como esto se va a rolar, ¿cierto? Hay que garantizar de que a una rolada pues nos quede una izquierda y una derecha para poder armar la figura. Entonces la jugada está en que si aquí trazamos la parte recta, al lado de esta debemos trazar la parte, si trazamos la parte más larga de este lado, de ese mismo lado, pero en sentido contrario, debemos de trazar la parte corta de esta misma pieza, ¿sí? No podemos trazar las mismas partes del mismo lado porque entonces nos va a quedar la pieza exactamente igual. Entonces necesitamos que nos quede una derecha y una izquierda. Trazándolo así, pues ya garantizamos ese requisito, y a la hora de armarlo pues ya nos va a dar la figura. Aquí tenemos, digamos que el esquema de la platina, ¿cierto? En donde trazamos las piezas. Obviamente esto no está dibujado a escala. Y ya finalmente, igual como se lo expliqué en el video anterior, vamos a calcular la distancia recta del diámetro, ¿cierto? Para saber la distancia recta de un cuadrante de 90 grados, para así saber cuál es el radio o hasta dónde debemos de rolarla con la roladora, ¿cierto?
y es medir la distancia de aquí hasta acá, ¿cierto? Pero ya estando la platina rolada, en este caso nos dio que fue 372.5, ¿cierto? La distancia recta de este punto a este punto, ¿cierto? Del cuadrante, ¿sí? Esta distancia recta en el círculo, ¿cierto? Ya estando la platina obviamente rolada, ¿cierto? Entonces, calculando esta distancia, ¿sí? Ya podemos con esa distancia, una vez empezar a rolar la lámina, una vez nos dé esa distancia, pues ya nos va a dar obviamente este quiebre de aquí o este radio de aquí, que es el que necesitamos para cada una de las platinas, que fue de 372.5. Una vez empecemos a rolarnos de esa medida de punta a punta de cada una de los triangulitos, ya ahí tenemos el radio para calcular, o el radio para armar, perdón, dicha pieza. Entonces esto es todo, amigos. Espero que les sean muy útiles estos procedimientos así como yo los elaboro. Obviamente, les repito, esto se hace por la complejidad a la hora de fabricar dicha pieza, dado a que los materiales con que se fabrican pues siempre son gruesos, ¿cierto? Entonces yo los hago de esa manera. Ya el armado se hace similar a como se hace con el procedimiento anterior, así que lo invito a que se miren el procedimiento anterior para que puedan entender un poco más esta parte. Entonces nada, amigos, nuevamente los invito a que se suscriban si aún no lo han hecho y estaremos pendientes para un próximo video.